¿Y si todo lo que nos han dicho sobre el dinero, eso de ir a la escuela, conseguir un buen trabajo, ahorrar, estuviera simplemente mal? Bueno, hoy vamos a desmenuzar la filosofía financiera de Robert Kiyosaki, y la verdad es que sus ideas pueden darle un giro de 180 grados a cómo vemos el mundo de las finanzas. Y para que se den una idea, arranca con esto. La idea de ir a la escuela, conseguir un empleo, trabajar duro y ahorrar dinero es obsoleta. Fuerte, ¿no? Es una frase que choca de frente con lo que nos dijeron nuestros padres y abuelos. Pero, ¿de dónde saca esta idea? ¿Qué hay detrás? Para entender su punto, tenemos que empezar por lo que él llama los consejos financieros obsoletos. Así que vamos a ver por qué ese manual que casi todos conocemos ya no funciona en el mundo de hoy, o al menos eso es lo que él plantea. A la mayoría nos contaron el mismo cuento, ¿no? Estudia, saca buenas notas, consigue un trabajo seguro, ahorra todo lo que puedas y sobre todo aléjate de las deudas. Pero, según Kiyosaki, esas reglas se rompieron por allá en 1971. ¿Por qué ese año? Porque fue cuando el dólar dejó de estar respaldado por oro. En pocas palabras, los gobiernos podían empezar a imprimir dinero sin un límite real. Y ya sabemos qué pasa cuando se imprime mucho dinero. El que tenemos ahorrado, pues cada vez vale menos. Se diluye. Ok, entonces, si las reglas viejas ya no sirven, ¿cuáles son las nuevas? Bueno, aquí la cosa se pone interesante, más psicológica. Para Kiyosaki, antes de entender la riqueza, hay que entenderse por dentro. Él dice que todos tenemos como 3 personas, 3 mentalidades, luchando dentro de nosotros. Imagínense que en nuestra cabeza vive una persona pobre que lo único que quiere es seguridad. Otra de clase media que lo que más desea es la comodidad y la estabilidad de un sueldo fijo cada mes. Y finalmente, hay una persona rica que no busca ni seguridad ni estabilidad, busca libertad. La libertad de no depender de un cheque para vivir. Y aquí la pregunta del millón es, ¿cuál de esas 3 voces internas es la que está al volante de nuestras finanzas? Y ojo con esto, que es un punto clave para él. El cheque de pago es más que dinero, es una mentalidad, casi una trampa. Dice que en el momento en que dependemos de ese ingreso fijo, nos volvemos empleados en nuestra mente. Y esa mentalidad nos aleja de tomar los riesgos necesarios para construir verdadera riqueza. La meta no es no tener un sueldo, para nada, sino no necesitarlo para sobrevivir. Y esto nos lleva a un momento crítico, a lo que él llama el salto del emprendedor. Es ese momento en que se deja atrás la mentalidad de empleado. Y lo más curioso es que este salto no se trata de tener éxito, para nada. Se trata de cómo manejamos el fracaso. Esto, la verdad, va en contra de todo lo que uno piensa. La idea no es que nos convertimos en emprendedores cuando todo sale bien y celebramos el éxito. No, es cuando fracasamos. Es en ese momento, en la adversidad, cuando de verdad se forja el carácter y se demuestra de qué estamos hechos. Y para que quede claro, él cuenta una historia personal. La historia de su último bono en una empresa, $30,000. Y lo describe como uno de los mejores y a la vez uno de los peores días de su vida. Por un lado, la emoción de tener ese dinero en la mano. Por otro, el terror de saber que estaba dejando la seguridad para siempre. Imaginen la escena. Justo en ese momento de duda, se le acerca un colega, John, y le dice sin anestesia, vas a fracasar y vas a volver. Este colega ya lo había intentado, le había ido mal y había regresado a la seguridad de la oficina. Básicamente, estaba proyectando su propio miedo en él. Pero la respuesta de Kiyosaki fue la que definió todo. Le dijo, tú fracasaste y volviste. Yo voy a fracasar y nunca voy a volver. ¡Wow! Ese compromiso total, esa idea de quemar las naves y no dejar un camino de regreso, esa, según él, es la actitud que define a un verdadero emprendedor. No hay plan B. Bien, ya que tenemos clara la mentalidad, es hora de hablar de las reglas del juego. Ahora vamos a ver algunas tácticas, y les adelanto que son bastante sorprendentes, que usan los ricos para construir y, sobre todo, para mantener su fortuna. Y la primera regla es un shock al sistema. La idea vieja nos dice, sal de las deudas, pero la regla de los ricos dice algo totalmente distinto. Aprende a usar la deuda. Suena a locura, ¿verdad? Bueno,
Kiyosaki cuenta que hace poco acaba de refinanciar $300 millones en deudas. Para la mayoría de los otros, esa cifra es paralizante, da pánico. Para él es una herramienta súper poderosa. ¿Y cómo funciona? Miren, es más sencillo de lo que parece. Al refinanciar esa deuda gigante, logró bajar su tasa de interés, digamos del 5% al 2.5%. Esta diferencia, en un préstamo de 300 millones, significa millones y millones de dólares que se ahorra en intereses cada año. Ese dinero que ya no paga el banco se convierte en flujo de efectivo para él. Así es como convierte una carga en una fuente de ingresos. Y aquí viene el segundo pilar de su estrategia, que es igual de polémico. La idea de que la deuda y los impuestos hacen más ricos a los ricos y más pobres a los pobres y a la clase media. ¿Por qué? Porque según él, el sistema de impuestos está diseñado para darle beneficios a los emprendedores y a los inversionistas, no a los empleados. Miren esta tabla, que es clarísima. Pongamos el caso de dos personas que ganan $1 millón al año. Una profesional muy exitosa como una doctora, que es empleada. La otra, una emprendedora. La primera podría terminar pagando hasta $750,000 en impuestos. La segunda, si invierte ese millón en activos como bienes raíces, podría, de forma completamente legal, no pagar nada de impuestos. La diferencia es brutal. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? Bueno, la palabra mágica es apalancamiento, que suena complicado, pero no es más que usar el dinero de otros, casi siempre del banco. Imaginen que quieren comprar una propiedad de $500,000. No hace falta tener todo el dinero. Quizás se pone un 20%, o sea, 100,000, y el banco presta los otros 400,000. Ahora, se controla un activo de $500,000 con solo una fracción del dinero. Eso es apalancamiento. Bueno, pero más allá de las tácticas y los números, hay una filosofía de fondo que es la que de verdad gobierna la vida de un emprendedor. Y no tiene que ver con lo que pasa en la economía mundial, sino con lo que pasa dentro de la propia cabeza. Aquí se ven dos formas de ver el mundo. Por un lado, la persona que se enfoca en lo externo. La economía está mal, me pueden despedir, la culpa es del gobierno. Y por otro, la persona con un enfoque interno, que dice, un momento, mi economía es la que yo creo. No necesito un empleo para vivir. Si algo sale mal, es una lección para aprender. Se enfoca en lo que sí puede controlar. Y esta, creo, es la idea final más poderosa de todas. El primer trabajo de un emprendedor no es controlar el mercado o la economía. Es imposible. El trabajo es controlar lo que está aquí adentro. La mentalidad, las emociones, las decisiones. La verdadera fortaleza, la verdadera riqueza, nace de ese control interno. Entonces, para resumir, si nos aferramos a ideas que ya están pasadas de moda, vamos a tener resultados pasados de moda. El mundo financiero cambió, y mucho, en los últimos 50 años, pero la educación financiera que recibe la mayoría de la gente parece que se quedó estancada. Y para cerrar, les dejo con una pregunta para que se la queden pensando. Cuando vamos al supermercado, es automático, ¿no? Agarramos un cartón de leche y miramos la fecha de vencimiento, siempre. Bueno, ¿cuál es la fecha de vencimiento de nuestras ideas sobre el dinero? ¿Será que ya están vencidas? Ahí se las dejo.